Antes de empezar, deben saber que sacaré el video de la fuga de la prisión, pero para eso pasarán unos días más. Por mientras, les dejaré un par de narraciones que harán que encuentren el arco de la fuga mucho más disfrutable. Más que nada porque pasan muchas cosas en estas dos narraciones que luego son referenciadas en el escape del Coliseo. Y si bien sé que podría traerles las fugas aún sin estos dos videos previos que mencioné, no exagero cuando digo que los sentirían algo insípido. Imaginen que estos dos videos son la entrada al plato principal, que será la fuga. De todas formas, les hago recordar a cualquier espectador que no es necesario que vean algo antes de ver esto, ya que trato de hacer que cada una de estas narraciones puedan sustentarse por sí solas. Si realmente te atrae lo que te cuento acá, entonces te invito a revisar los demás videos de esta sección. Me gusta que la gente tome su decisión por su cuenta, pero si de pura casualidad tu decisión se alinea con mis deseos de que veas más de mi contenido, yo encantado. Ahora sí, empecemos. Este relato pasa mucho más antes que las 1000 muertes de Subaru en el Coliseo, o las 1000 muertes en 7 segundos. De hecho, este está ubicado casi al inicio de la 4ª temporada. No voy a aburrirte con todo lo que ha pasado, pero hay 3 cosas que debes saber antes de iniciar. Primero, el único poder que tiene el protagonista de este Isekai es que regrese de la muerte. Segundo, en este momento Subaru había llegado a la ciudad de Guaral, con la esperanza de poder encontrar un transporte y guardaespaldas que lleva a su grupo fuera de este país. El grupo de Subaru está conformado no solo por él, sino también por su acompañante, una chica llamada Ren y una niña llamada Rui. Tercero, debido a que alguien le debió un favor a Subaru fue escoltado de la ciudad por 2 guardias, y cuando estos terminaron su trabajo se despidieron diciendo que le estarían vigilando. Y así Subaru fue dejado en la entrada de la ciudad junto a 2 chicas que tendría que proteger. Lo único que tenía Subaru en ese momento era el cuerno de una poderosa bestia que había conseguido subyugar hace unos días. El cuerno era lo suficientemente valioso como para poder venderlo en el pueblo por una vasta cantidad de dinero. Dinero que le vendría bien para salirse del país. Pero claro, solo esperaba que no le estafen mucho al momento de negociar por el precio. Pero había otro detalle. El problema era que al ser un indocumentado no tenía papeles para poder ingresar a la ciudad, así que con algo de ayuda de un par de hermanos mercaderes consiguió entrar. En cambio, estas personas solo le pidieron que le ceden la silla donde llevaba a Ren, quien estaba discapacitada. Ellos veían interesante la función de este objeto que Subaru había creado con sus conocimientos de su mundo previo. La verdad, hacer este objeto no le tomó mucho tiempo, así que Subaru creía que fácilmente podría ser otro. Pero volviendo a la narración dentro de la ciudad, Flop, uno de los 2 hermanos, le ayuda también a vender el cuerno de la bestia serpiente a un gran precio, e incluso le ayuda a conseguir posada para él y sus 2 acompañantes. Realmente Flop estaba siendo tan buen amigo, a tal punto que Subaru empezó a sospechar de por qué es tan buena gente con él. El protagonista veía inverosímil que lo único con lo que tendría que pagarle sea con la silla de Ren, por lo que inevitablemente estaba algo inseguro. Y después de dejar a Ren, Rui y Medium, la hermana de Flop, Subaru y el hermano mayor se dirigen a buscar un carruaje que saca al protagonista y sus acompañantes del país. En el camino pasan por un callejón, y mientras discuten los temas del día a día, Subaru se entera que la situación política y social del país está muy tensa debido a la represalia de ciertos grupos contra el emperador. Y en cuanto pensaban cómo es que esto les traería problemas, Flop le dice que no debería preocuparse tanto, que eso hace que arrugue mucho sus cejas. Subaru solo bromea diciendo que lamentablemente no puede cambiar nada de su cara, porque lo heredó de sus padres. Y mientras preguntaba por las opciones de guardia para él y sus acompañantes, le empieza a preguntar si es que estaría dispuesto a ayudarle a cruzar la frontera, pero no pudo terminar la frase, porque de pronto escuchó un corto ruido fuerte por detrás suyo. Vuelve a escuchar las palabras de Flop, quien le dice que no debería tener el ceño fruncido o le dará una mala apariencia, y mientras bromea con esto, Subaru se vuelve a quedar callado, ya no por enterarse de la situación política social del país, sino porque se acaba de dar cuenta que regresó de la muerte. Él dice que esta muerte es la más extraña que he tenido hasta este momento, ya que ni siquiera fue capaz de sentir cómo es que murió, solo se dio cuenta que regresó a momentos atrás en el tiempo. Además, anda seguro que no es que se haya imaginado las palabras de su compañero Flow, sino que de verdad lo dijo en tiempo real. Empieza a considerar cada opción. Primero piensa que quizás encontraron algo que los mató en el camino al bar. Ya saben, al bar donde iban para contratar a los guardaespaldas. Otra opción era que quizás tenga que ver con cómo es que cada vez se escucha menos el ajetreo y bullicio de los caminos principales. O quizás tenga algo que ver con el olor a los callejones de la ciudad. Aun con todas estas consideraciones en cuenta, no sabe cómo es que esos elementos se conectan con el corto sonido fuerte de su final. De pronto recuerda cómo es que en el pasado murió porque había una chica que tenía un francotirador como arma. Quizás alguien pudo haberle disparado de la misma forma, pero descarta la idea porque esa magia que lo mató en esa ocasión era única. Entonces, en lo que andaba absorto en sus pensamientos, su compañero Flock le pregunta qué pasa, que dice que lo siente mucho más preocupado que antes.
De pronto Subaru piensa, ¿por qué no sospecho de él? Hasta ahora Flock ha hecho muchas cosas en estas 2 horas que lo conoció. Le ayudó a entrar a la ciudad, le buscó una posada e incluso evitó que lo estafen en la venta del cuerno de la bestia serpiente. Subaru es consciente de que lleva una gran cantidad de dinero y quizás Flock apunta a robarle, pero debería ser difícil de hacerlo dentro de la ciudad. Una forma inteligente es hacerlo fuera, pero en ningún momento Flock ha sugerido algo como eso. Hasta ahora todas las personas que han terminado con la vida de Subaru es porque han tenido una razón lógica detrás, pero Flock no ha mostrado algo así. Incluso su burro dice que antes de que muera, él vio el cuerpo de Flock todo el rato, y en ningún momento este mostró indicios de atacarlo. Así que, adquiriendo valor, le pide que le diga por qué es tan buena persona con él. Subaru sabía que era una pésima pregunta por hacer, pero realmente quería algo de paz mental, y quería confirmar que tanto Flock como su hermana Medium no eran unos doble cara. Se nos dice cómo es que la cara de Flock despreocupada desaparece por un momento, pero al instante adopta la de un caballero amable, quien le dice a Subaru que en realidad solo le ayuda porque tanto él como su hermana buscan venganza. Dice que hace mucho tiempo él y Medium fueron abandonados por sus padres, así que crecieron en un orfanato donde los adultos golpeaban a los niños cada noche al punto de dejarlos al borde de la muerte. Esto era el pan de cada día para los pequeños hermanos, pero Flock agrega que los adultos no eran felices haciéndolo. En ese momento comprendió que la violencia no era el camino, y cuando cierto día un hombre lo salvó de su orfanato y le liberó de su infortunio, él se prometió a sí mismo salvar a su hermana y a las demás personas de las desgracias del mundo. Es por eso que su venganza no tiene como objetivo los adultos de su orfanato, sino que más bien es una venganza contra el mundo. Vemos cómo Subaru se sorprende mientras que Flock se avergüenza un poco, y tras el silencio inicial, el protagonista le dice que está agradecido de haberlo conocido. Luego piensa para sí mismo que le dará una mano en su venganza, y con esta nueva determinación, se prepara para lidiar con el asunto. Inventa una excusa sobre que el camino del callejón no le daba una buena pinta, así que Flock accede a ir por el callejón de la calle principal. Subaru esperaba que si pasase el ataque pueda reaccionar de una mejor forma ahora que estaría alerta, y así que cuando Flock toma la delantera y guía a Subaru por la nueva ruta, él voltea momentáneamente y de pronto abre la boca en sorpresa. Subaru ve su expresión y cuando le iba a preguntar qué pasa, se da cuenta que no puede terminar la palabra. Además de que siente algo golpear su cabeza. Alguien había abierto su garganta y la sangre era tal que no solo salía de su garganta cortada, sino también de su boca. No sabía si debía poner su mano en su boca o en su cuello. Parece que en algún momento cae de rodillas y ve a Flock también en el suelo. Se siente culpable por haber dudado de él, pero aún así estaba decidido a parar su hemorragia e ir a salvar a Ren. Pero lamentablemente ya había perdido mucha sangre en ese corto tiempo. Subaru muere mientras dio unos pasos en dirección a la posada donde había dejado a ambas chicas. Vuelve a escuchar las palabras de Flock, aquellas palabras sobre su ceño fruncido y cómo eso aleja su fortuna. Subaru aún está afectado por su última muerte. Dice que cuando le cortaron la garganta había dejado de respirar y solo recién que regresó de la muerte pudo volver a hacerlo. No sabía qué hacer. Si seguía adelante iba a morir por el asesino. Si regresaba por el mismo camino y iba a la calle principal, también iban a terminar con su vida. De pronto se le baja tanto la temperatura que Flock le pregunta si está bien. Subaru solo le pide que regresen a ver a Ren, que necesita verla. También logra conseguir que regresen al camino principal, pero por otro callejón. Pero entonces le entró la duda. ¿Realmente debería regresar a la posada ahora que sabe que hay un enemigo que los está siguiendo? Deduce que este enemigo recién lo ha encontrado, porque si es capaz de terminar con la vida de sus acompañantes, entonces ya lo hubiera atacado cuando estaba en la posada. Ahora llegan a la calle principal. No había tanta gente como una ciudad nipona, pero había mucho más personas que en el callejón donde andaban y donde habían muerto. Cuando Flock ya le guiaba el camino hacia la posada, Subaru decide que no quiere revelar la ubicación de Ren al enemigo, por lo que le pide a Flock regresar al bar. Flock se mira confundido, y es lógico. Subaru solo está actuando de manera errática. Deduciendo que algo le pasa, le pide que le comente si es que algo le está molestando. Subaru se decide a contarle que hay alguien que los está siguiendo, y cuando se disponía a hacerlo se escucha un grito lejano. De pronto otro grito siguió al grito inicial, y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que uno de esos tantos alaridos llegó a él. Subaru y Flock voltean a ver lo que pasa, y se dan cuenta que un gran carruaje iba a toda velocidad contra ellos. Flock intenta advertirle y salvarle, pero ya es tarde para eso. Se dice cómo este carruaje impacta contra Subaru y lo manda a volar con tal fuerza que incluso se golpeó con el suelo varias veces. Y al final, cuando se estampó contra una pared y el cuerpo de Subaru procesaba lo que pasó, ocurrió una explosión en los restos del carruaje que impactaron sobre él. Subaru ve cómo es que se empiezan a formar nubes negras. Sabe que no es que el cielo sea el causante, pero ya qué importa.
escucha muchos llantos de dolor de otra gente e intenta decir algo, pero por alguna razón no puede. Debido a las varias veces que ha fallecido, sabe cuánto dolor puede aguantar un cuerpo, especialmente su cuerpo. En este momento comprende que ha sobrepasado el dolor tolerable, y cuando intenta volver a hablar, abre la boca, y se da cuenta que siente mucho, pero mucho aire entrando. Resulta que ha perdido todos los dientes, y eso le dificulta hablar. Murió sintiendo el olor a sangre, los fuertes ruidos y más dolor. Algo mató a Subaru por tercera vez, y aún no sabe quién o qué es. Vuelve a escucharse la descripción sobre los ceños fruncidos del protagonista. Subaru no siente dolor, pero su alma aún recuerda las sensaciones. No sabe qué está pasando, pero ver cómo Flock se preocupa por él en cada bucle y ver cómo es que solo por involucrarse con él termina muriendo, le deja un pésimo sabor de boca. Así que dice que no dejará que eso pase. Se esfuerza en morderse los dientes para no pensar en acobardarse. Entonces coge por la mano a Flock y le piden que vayan corriendo porque la vía es corta. Subaru corrió al bar con intención de conseguir un guardia, que no solo le ayuda a llegar a su destino, sino también les protege en ese momento. Cuando llegan al bar, Subaru pide al tabernero que le presente el tipo más fuerte del lugar. De esa forma conoce a Rowan, un espadachín que había dormido por haber digerido grandes cantidades de alcohol. Subaru lo levanta y le ofrece un trato. Le pagaría una fuerte suma de dinero a cambio que sea su guardia desde ese momento hasta que salga del país. El espadachín lo mira incrédulo, pero tras ver todo el dinero que le da Subaru, dinero que consiguió de vender el cuerno de la bestia, le dice que no le devolverá el efectivo si se arrepiente. Subaru solo le dice que no se preocupe, que no piensa pedírselo. Y justo cuando él iba a decirle su nombre al espadachín, este le calla y le pide que guarde silencio. Parece que detectó al enemigo que ha estado rondando a Subaru. Rowan le pregunta al protagonista si es consciente de que lo han estado siguiendo. Flock seguía sin comprender lo que pasaba, así que Subaru le revela que están siendo seguidos por alguien. Rowan dice que el asesino ha cometido un error al intentar atacarle justo cuando está ebrio, porque eso significa que está en una muy buena forma. No importa quién sea, él lo derrotará. Entonces un hombre de gran corpulencia entra y cae al bar. Flock, por su buena naturaleza, se dirige a ayudarle y preguntarle si está bien. De pronto, Subaru siente que algo malo va a pasar, así que aleja a Flock cuanto antes del hombre. Entonces, el cuerpo del hombre se ilumina y explota. Resulta que tenía consigo muchas, pero muchas piedras mágicas explosivas, y ahora la entrada y el lugar están en llamas. De pronto, los otros clientes del bar que andaban más cerca de la explosión empezaron a quejarse del dolor intenso en su nariz y ojos. Parece que algo del humo le estaba afectando. Algunos afectados empezaron a taparse la cara con prendas de vestir y optaron por salir cuanto antes del bar. De nuevo, Subaru sintió un mal augurio de todo esto y no se equivocó. Resulta que en cuanto estos afectados pusieron un pie fuera de la taberna, una nueva explosión mucho más grande que la anterior ocurrió y carbonizó a todos los sobrevivientes del primer impacto. Subaru queda petrificado por la escena, pero su nuevo empleado Rowan, quien se había cubierto la cara con una prenda, le pide que reaccione y se lo lleva a la parte posterior del bar junto al tabernero y Flock. Llegan a la puerta trasera y el dueño del bar intenta abrirlo, pero se da cuenta que está bloqueada, lo cual es raro porque él no recuerda haberlo hecho. Rowan le dice que se aparte y con un solo corte de su espada logra romperlo. Entonces, cuando le dice a todos que lo sigan, se dispone a salir por la puerta. Solo entonces Subaru vuelve a sentir un mal augurio, y eso porque había algo que no salía de su cabeza. Primero, el asesino envió un inocente hombre con explosivos a la entrada. Luego se aseguró de lanzar algo que provocaba molestia en los ojos y narices de las personas. Después, aquellos que intentaron salir fueron recibidos con otra explosión. Además, estaba el hecho de que de alguna forma u otra el asesino había bloqueado la puerta trasera. Era como si no importase la contramedida que tomasen. El victimario los estaba esperando. En cuanto Rowan rompe la puerta trasera y sale, Subaru le iba a decir que espere, pero antes de que haga eso, ve como algo corta parte de la cabeza de Rowan, y mientras su cuerpo procesaba lo sucedido, se desploma. El tabernero ve esto y queda desesperanzado. Luego, un hombre se muestra al otro lado del humo, y con su hacha en llamas corta al tabernero por la mitad. Este pobre hombre muere al instante, pero se dice que producto del corte caliente, Subaru empieza a oler la esencia de carne humana quemada. De pronto este hombre entra al bar, con una hacha de mango largo en sus manos y con una bandana que tapaba su rostro. Entonces Flock le pregunta quién es y le advierte que sus acciones tendrán consecuencias. El hombre misterioso no gasta tiempo en explicarse, y con un solo corte directo a la cabeza de Flock, termina con su vida. El asesino no se andaba con tonterías. No gastó tiempo en aturdir a su víctima con la parte trasera del hacha, sino que al instante encontró el ángulo correcto que emplear. Producto de este ataque, Subaru ve como el contenido de la cabeza de Flock cae por el lugar, mientras que la sangre roja de su amigo se mezcla con las llamas del bar. Entonces siente algo caliente bajando por su entrepierna. La escena fue tan fuerte de ver que ni siquiera se dio cuenta de la reacción de su vejiga. Subaru no sentía fuerza para escapar, correr o arrastrarse.
Solo se limita a preguntarle por qué. ¿Por qué es que hace esto? El hombre no le responde mientras camina en dirección hacia él. Subaru tiene miedo, pero no puede quitar la mirada del hombre porque hacerlo sería igual de terrorífico. Y cuando volvió a preguntarle por qué hace eso, el asesino solo le dice que no le dirá nada porque sería problemático si es que vuelve a huir como la última vez. Subaru intentó recordar dónde fue que escuchó esa voz, pero entonces el hombre hace otro corte con su hacha y Subaru se da cuenta de dónde venía ese corto pero fuerte sonido que lo mató la primera vez. Seguro se preguntarán por qué es que este hombre del hacha está que persigue a Subaru. En realidad, esta no es la primera vez que se encuentran, de hecho ya se habían conocido episodios atrás. En uno de los muchos mundos que desaparecieron por la muerte de Subaru, él y el hombre del hacha se llegaron a conocer. No es que se hayan vuelto amigos, pero digamos que tenían una relación de cordialidad. Pero en el mundo donde Subaru no murió, es decir, en el presente, estos se hicieron enemigos. Debido a circunstancias externas, Subaru decidió tenderle una trampa a este soldado, y para eso atrajo una bestia serpiente. Esta bestia atacó el batallón del hombre del hacha, y obviamente hubieron varias bajas. Pero esto no terminó ahí. Debido a que el batallón de este hombre tenía de rehén a Ren y Rui, Subaru se vio forzado a conseguir ayuda de unas amazonas, quienes raidearon y mataron a los sobrevivientes del ataque de la serpiente. Más allá de quién fue el que hizo más daño al otro, había algo innegable. Subaru, a fin de poder salvar a las personas que aprecia, tuvo que herir a personas que solo seguían órdenes y se defendieron de él. Es por eso que el shock de este suceso es bastante para él, porque hasta este punto de la historia solo se había enfrentado a maniáticos que hacían daños a otros por placer o porque se creían con el derecho de hacerlo. Pero Tok, el hombre del hacha, era alguien que hacía daño a Subaru por culpa de, irónicamente, el mismo Subaru. Fue Subaru quien creó esta amenaza y es Subaru quien debe pararlo. Vuelve a escuchar las palabras de Flock diciéndole que debe de cambiar esas cejas fruncidas. Subaru solo escucha esas palabras familiares y se da cuenta de la identidad del sujeto. También dice que cometió un error. Resulta que el enfrentamiento que tuvo contra el batallón de Top queda muy pero muy cerca de la ciudad donde andaba, la ciudad de Guaral, por lo que era obvio que los sobrevivientes iban a refugiarse en ese sitio. Venir a este lugar fue la peor decisión que tomó. Flock le vuelve a preguntar si es que está bien. Subaru solo le agradece y le pide que por favor regrese a la posada y le pida su medicina a Ren. Subaru piensa que Tok solo va por él y espera con esto evitar la muerte de Flock. Después de convencer a Flock y que éste se retire de la posada, Subaru piensa en ir cuanto antes al bar y contratar de nuevo a Rowan. Pero entonces es sorprendido por el grito de su compañero. Cuando Subaru voltea, ve a Flock tirado agarrándose la pierna derecha. Resulta que tenía un cuchillo pequeño clavado en su muslo. Los cálculos de Subaru habían fallado. Tok no priorizó a Subaru, sino que atacó a Flock. Fue corriendo a brindarle los primeros auxilios. No sabía si llevar a Flock por la calle principal o por otro callejón, ya que según su experiencia serían emboscados en ambos lados. Deduce que será mejor llevarlo al bar y confiar en Rowan. Afortunadamente parece que el cuchillo no tocó ninguna arteria importante, así que Flock no está tan mal y su vida no está en riesgo. Entonces se acuerda de algo. ¿Por qué es que el atacante no acabó con Flock rápidamente? ¿Será que intentó hacerlo pero falló en darle en un punto clave? Imposible. Subaru sabe que Tok tiene skills de primer nivel en cuanto a asesinato se refiere. De pronto recuerda lo que escuchó una vez en su mundo. Los francotiradores no matan a sus víctimas, sino que los dejan heridos en un lugar para que de esa forma sus aliados de buen corazón intenten salvarlos. Es ahora donde se ha dado cuenta que cayó en la trampa, y cuando quiere reaccionar, una luz oscura se alumbra en el callejón. Subaru apenas logra usar sus manos para protegerse del impacto que iba dirigido a su cabeza, y si bien se salva, el impacto fue tan fuerte que su cabeza chocó contra el suelo. Seguía aturdido, pero aún así se levanta con la finalidad de poder comprobar su estado. Siente una sensación cálida al llevar sus manos a su cabeza. Parecía que se había cortado un poco la frente, y cuando quería comprobar con su mano derecha, se dio cuenta que gran parte de su brazo fue cortado, específicamente la parte que sigue después del codo. Se dice cómo es que Subaru puede ver sus huesos y sus músculos productos del corte. Al menos aún contaba con su brazo izquierdo, pero ya solo le quedaban algunos dedos que no fueron cortados. Entonces el hombre del hacha hace su aparición y lamenta no haber afilado lo suficiente su hacha como para terminar con Subaru. Subaru estaba apretando tanto, pero tanto sus dientes que ni siquiera se dio cuenta de que ya los había roto. De pronto el hombre, sin darle tiempo a Subaru de hablar, se alista para volver a usar su hacha, pero antes de que lo concrete, Flock se sube a su espalda e intenta morderle. Solo le pide a Subaru que por favor corra. Flock es un hombre pacífico y si bien se agradece su acto, no le costó nada a Tok darle un codazo y quitárselo de encima, y al instante cuenta hasta 3 y termina con la vida de este noble comerciante. Subaru solo siente miedo, dolor y confusión. Se lamenta de haber arrastrado consigo a Tok. Se lamenta de no haber podido salvarlo. Se lamenta que su plan fallase. Y se pregunta por qué es que este tipo que le guarda resentimiento no le importa cargarse a otros en el proceso. Él acepta que creó el resentimiento de Tok,
pero no acepta que este sentimiento de odio sea dirigido a otros. Su enemigo le dice que se equivoca, que no es que él lo mate por resentimiento o algo así, es solo que si él ve a un enemigo peligroso en la calle, lo matará sin importar qué. Después agrega el ejemplo de una serpiente venenosa. Uno no mata a una serpiente así por resentimiento, sino que lo mata por miedo del daño que puede recibir, y para eso Top usará cualquier método disponible. Decía esto con una sonrisa mientras limpiaba su hacha de los restos de piel y pelo de Flock. Subaru había sido clasificado como peligroso por Top, y es por eso que este soldado decidió acabar con él. No planeaba interrogarlo, ni escucharlo, y tampoco planeaba dejarle hacer algo. Lo más sorprendente fue saber que Top no le guardaba rencor por lo que le hizo su batallón en la jungla. Solo hacía todo esto porque el protagonista era realmente una amenaza para él, y después de poner su pie en el pecho de Subaru, le dice que ambos son más parecidos de lo que cree, y que por eso debe matarlo. Acto seguido, alza el hacha. Subaru sabe que va a morir, pero no quiere. No al menos hasta que consiga algo de información. Hasta ahora siempre ha logrado razonar y conectar una razón lógica detrás del ataque de sus victimarios, pero simplemente Top no es así. En lo que cae el hacha le pide que espere, pero ni siquiera Top le deja terminar esa palabra. Solo le dice que no esperará, mientras que el hacha termina con la vida del protagonista. Vuelve a escuchar las palabras de su acompañante Flock, quien le dice que debe cambiar esos ceños fruncidos. Pone sus manos en su cara y siente su calor. A pesar de las muertes, siempre le es extraño regresar y comprobar que su cuerpo está bien, aunque le molesta no haber conseguido mucha información de todo el asunto en estas muertes. Sabe que podría escapar si es que usaba a Flock como distracción, pero desde hace mucho que huirse y llevarse consigo a él no está a discusión. Subaru comprende que volver a la posada con Ren no es una alternativa, y dice que lo más seguro es que Top lo haya encontrado de camino a la taberna, por lo que aún no sabe de la localización de su acompañante. Está seguro de que si Top hubiera sabido ese dato, ya hubiera asado a Ren para traerlo. Volvió a considerar sus acciones. Si se alejaba de Flock, Top empezaría su contraataque. Si iban por el camino principal, Top usaría un gran carruaje de dragón para terminar con su vida y la de otras personas. Si se quedaba en el lugar e intentaban contraatacar, Subaru dudaba que tuviera la capacidad física suficiente para responder. Y si va por otra ruta, seguramente Top haría una nueva zona de caza de ese lugar. Parece que la opción más segura es correr hasta la taberna y contratar a Rowan. Hasta ahora, siempre que Subaru se enfrentaba a sus enemigos, los arzobispos, estos siempre se confiaban mucho en sus poderes, lo cual irónicamente terminó volviéndose su debilidad en cuanto el protagonista descifraba sus habilidades. Pero simplemente con Top no podía aplicar lo mismo, porque este enemigo estaba dispuesto a usar todo lo que pueda y todo lo que encuentre en el momento. Ni siquiera le importaba consumir algunas vidas inocentes en el proceso. Entonces es traído de vuelta a la realidad por Flock, quien viendo que estaba pálido le pregunta si es que deberían volver a la posada. Subaru solo le detiene diciendo que no es una buena opción por obvias razones. Lo único que Subaru sabe que tiene a su favor es el hecho de que es consciente de que Top le sigue. Definitivamente no hay forma de que Top sepa lo que va a hacer. De pronto, un pensamiento cruza por la mente de Subaru. Resulta que aunque Top se adapte a cualquier tipo de situación en la que está sin tomar en consideración el daño a otros, sí hay un daño que quiere evitar, y ese es el posible daño a sí mismo. De hecho, la razón por la que caza Subaru no es por resentimiento por lo que pasó a su batallón, sino porque siente miedo. Siente miedo del daño que Subaru puede hacerle. Top lo dijo cuando usó a Flock como carnada, y con esto en mente decide intentar algo. De pronto, Subaru grita el nombre de Top y le dice que sabe que está ahí, que es un bastardo persistente y que pensó que había muerto en el bosque, pero que ahora que sabe que está con vida ni siquiera piensa en escapar, que se encargará de matarlo. Subaru se aseguró de alzar la voz lo suficiente como para que se escuche en todo el callejón. Flock también estaba sorprendido, y aunque Subaru hubiera querido calmarlo, ahora no era el momento. Entonces siguió gritando. Le dice que es hilarante que piense que va a ganar en una pelea contra él, que no le haga reír y que no puede esperar volver a ver la patética mirada que tenía cuando huyó de él en el bosque. Mientras Subaru se aseguraba de sonar todo lo grosero y molesto posible, por dentro estaba agradecido de no tener pánico escénico, y rogaba con que Top se coma este farol. Flock intentó hablarle, pero él le pide que por favor solo guarde silencio un momento, y como sabe que Top está en el camino que dejó atrás, decidió no volver por ahí, sino seguir hacia adelante. Antes de irse le dijo una última frase. Le dijo que era libre de venir a por él en cualquier momento, y que cuando eso pase, lo hará pedazos. No era consciente de que si Top lo veía en ese momento o no, pero de todas formas alzó su dedo medio, y posterior a eso caminó sin prisas, lejos del callejón. Y bien Subaru no estaba seguro de que Top había visto su dedo medio, sí estaba seguro de que él no atacaría. Después de todo, Top era alguien que por lo que hemos visto hasta ahora, solo ataca cuando sabe que tiene una oportunidad de ganar. Como Subaru es consciente de su presencia, el ataque sorpresa de Top ya no es una sorpresa. Al avisarle que sabe de su presencia, hizo que Top eligiese no atacar, al menos no ahora. Al final, Subaru usó la habilidad de adaptación de Top en su contra. Mientras Subaru se alejaba del lugar, empieza a decidir cuál es su mejor opción.
Si es que Top sobrevivió junto a otros soldados, entonces es probable que no esté solo. O lucha o escapa, esas eran sus opciones. Si lucha tendría que ir donde Rowan y rezar que puede encargarse del ejército restante junto a Top. O si escapa tendría que ir por sus acompañantes y huir de la ciudad cuanto antes. Subaru le pide a Flock regresar a la posada. En el trayecto a la posada explica a Flock de forma breve qué fue lo que pasó. Al entrar a su cuarto, Cassie es asesinado por Medium, quien pensaba que por su repentina aparición había entrado a hacerles daño. Medium se disculpa y baja su machete de su cuello. Subaru abraza a Ren y le dice que deben irse cuanto antes. Afortunadamente aún no habían desempacado, por lo que alistarse para el escape fue rápido. Cabe recordar que también estaba la niña Rui. Mientras se daba la charla de estos dos, Flock habla con Medium y le explica la situación. Al final todos se alistan y salen del lugar. Incluso pagan un extra al hotel a modo de disculpa por todo el bullicio que hicieron. Como Flock y Medium son mercaderes, viajan con una bestia de carga. Y sería esta la que terminan usando para salir a toda velocidad de la ciudad. Pero no todo sería color de rosas, porque en lo que se dirigían a la entrada, detectaron que había muchos soldados parados bloqueando el acceso. No eran muchos, sí, pero eran suficientes para parar el carro en caso decida impactar a toda velocidad contra ellos. Además, eran los supervivientes que sobrevivieron al ataque de Subaru en la jungla. El protagonista divisó a Jamal, un hombre que era el superior de Top, y quien le dijo que no piensan en que saldrían de acá, y quien además reconoce a Subaru y le dice que es un condenado por haberles enviado a esa criatura serpiente. Subaru solo se alivia de que este simplemente le odie, a diferencia de Top. De pronto Medium le da el control de la bestia a su hermano y mientras el carruaje sigue en movimiento, aprovecha y salta con la velocidad de una flecha. Impacta en la formación de soldados enemigos y aprovechando el impulso usa sus dos machetes para romper la formación e incapacitar a algunos. Ahora Subaru entiende cómo es que los hermanos Connell han sobrevivido hasta ahora. Flock es la cabeza y el encargado de los tratos económicos. Lo comprobó cuando este negoció un precio a favor del cuerno que vendió Subaru, y Medium, su hermana menor, es la fuerza del grupo. La chica mostraba una gran habilidad inhabilitando a muchos soldados. Si era ella, podría romper la barrera, pero Jamal aparece, y con un ataque sorpresa rompe su defensa y la manda a volar. Luego va hacia donde ella para seguir la lucha e incapacitarla. No es que Medium sea débil, es solo que Jamal tiene mucha más fuerza y entrenamiento real. Subaru comprendió en ese momento que la razón por la que no murieron todos los soldados en el ataque de la serpiente es porque fue Jamal quien logró derrotarla. De pronto Flock llama y da ánimos a su hermana. Le dice que ella puede hacerlo, y lo dice de corazón. Megan se alegra por esto y cambia la ofensiva. Es ella quien ahora logra repeler a Jamal. No se dice en ese momento, pero luego nos enteramos que Flock no solo le dio apoyo moral a su hermanita, sino que hay algo más en ese aparente cántico. Pero eso es spoiler de como 4 o 5 volúmenes de la novela más adelante. En lo que pasa esto, Ren le da una soga a Subaru y le dice que lo sostenga. Luego llama a Jamal y le lanza una caja. Jamal ni se inmuta y solo destroza la caja con su espada. Grave error. Resulta que Ren había lanzado una caja que tenía varios condimentos de comida dentro, y cuando se rompió la caja, estos cayeron en la cara de Jamal. Ahora que el carro iba a llegar y estamparse contra los pocos soldados que quedaban bloqueando la entrada, Subaru entiende el plan y le lanza la soga a Medium, quien aprovechando la baja guardia de su oponente, vuelve a subir al vehículo. Jamal reacciona y aunque si bien intenta detenerla, es detenido nuevamente por Ren, quien le lanza con todas sus fuerzas una caja del vehículo en la cara. Medium suelta el vehículo agotada y lanza sus machetes en la plataforma, mientras se tira al suelo a descansar. Flock agradece a Subaru por haberle salvado la vida, pero Subaru no acepta esas palabras, porque en realidad siente que solo les ha puesto en peligro. El vehículo atravesó la puerta de entrada, la cual era una puerta gigante de varios metros, y cuando ya todos estaban felices de escapar, Subaru es el único que ve como una silueta salta de lo alto de la puerta de entrada con una hacha en mano. El impacto no fue hacia Flock, hacia Medium, hacia Ren o hacia Rui, sino que solo fue por Subaru. Y la única razón por la que el protagonista no había muerto era porque sabía que Top esperaría el momento en el que todos estén seguros de su victoria. Por eso, previamente agarró el machete de Medium y pudo defenderse del impacto inicial del hacha, pero la fuerza y velocidad de Top eran superior por haber venido desde el aire. Era cuestión de segundos que mata a Subaru, y cuando ya lo iba a hacer, Subaru siente que el agarre de Top empezó a perder fuerza. Resulta que Rui, la pequeña niña, se había subido al cuerpo de su enemigo, e intentó pararlo como pudiese. Top solo le da un codazo en la cara y eso enfurece a Subaru, quien consigue la fuerza suficiente para repeler el ataque de Top, pero no fue suficiente para botarlo del carruaje. Subaru ya estaba agotado, pero Top todavía tenía fuerza para seguir, y, ahora que están lejos de la entrada de la ciudad, un pensamiento aparece en la cabeza de Subaru, y este solo grita: Ustedes están viendo esto, ¿cierto? Háganlo ahora, Kuna, Holly. Si recuerdas, Subaru llegó a la ciudad acompañado de 2 chicas guardias. Estas fueron enviadas allí por órdenes de un superior, pero cuando estas se despidieron, no se despidieron en sí, sino que fueron claras, y dijeron que estarían observándole.
De pronto, unas flechas salieron de los árboles y una impactó en la armadura de Top, con la fuerza suficiente como para hacerle perder el equilibrio y terminar cayendo del vehículo. Subaru ve cómo este rueda y rueda en el suelo, y cada vez más se hace más pequeño en la distancia. Subaru se tira al suelo de la plataforma, mientras que Ren se preguntaba qué pasaba, a la par que sostenía la herida Ruby entre sus brazos. Se nos revela que Subaru tenía la sensación de que si lograsen salir por la puerta, recibirían ayuda por parte de las arqueras que los acompañaron. El relato termina con Subaru diciendo que golpeará a ese maldito emperador, porque fue él quien dio esas órdenes precisas a las arqueras. ¿Recuerdan que comenté que Subaru había peleado contra el batallón de Top en un bosque cercano? Pues resulta que no fue solo Subaru quien estuvo en esa operación, sino que también lo estuvo el emperador. Y aunque Subaru haya rechazado darle una mano para recuperar su imperio, parece que el emperador sabía que Subaru iba a terminar volviendo cuando se da cuenta que el ejército del país lo tiene en la mira por haberlos atacado. Subaru ahora no tiene más opción que entrar a la guerra civil del imperio y ayudar al emperador traicionado a recuperar su trono solo para que de esta forma este pueda volver a abrir las fronteras y permitir que Subaru vuelva a su país de origen. La verdad, el emperador es un personajazo y lo será mucho más cuando se nos revele que él, de cierta forma, sabe de la habilidad de Subaru para rehacer las cosas. Por eso, es consciente de lo valioso que sería tener al protagonista como aliado. Es por esa razón que dio la orden a los guardias de seguirlo, pero no de regresar, al menos no hasta que Subaru vuelva con ellas. La verdad, me encantaría narrarles más sobre esta parte de la historia, pero sería entrar en mucho spoiler. Como siempre digo, es mejor leer las novelas que solo ver una narración de bajo presupuesto como el mío en esta plataforma. Antes de sacar el video de la fuga, sacaré un relato más. El relato donde Subaru vuelve a esta ciudad e idea un plan para poder vencer a todos los soldados sin matar a uno solo de ellos. Y por raro que suene, solo tuvo que travestirse junto a sus amigos para esto. Pero para eso pasará algo de tiempo. También un agradecimiento a los miembros del canal y subs de Twitch. Ustedes son lo más parecido que tenga un sueldo en este momento. Pero si te gustó este video, te dejo la narración donde Subaru murió 1000 veces contra una bestia.